Cuando diseñamos formularios de Google de diferentes tipos, muy frecuentemente se utilizan campos donde solamente se necesita capturar caracteres numéricos, códigos postales, números telefónicos, código de cliente, código de empleado, número de serie, cantidades de dinero o cualquier otro tipo de campo donde esta condición es necesaria. Para capturar un valor de este tipo, se hace a través de una pregunta de respuesta corta o breve y se debe de configurar necesariamente la validación de respuesta. Tenemos dos opciones: o lo hacemos a través de la validación de número o lo hacemos mediante expresión regular. Vamos a observar que existen 4 opciones de configuración: contiene y su contraparte no contiene, coincidencias y su contraparte no coincide con. Y una vez que seleccionamos, de manera obligatoria debemos de colocar el patrón correspondiente, ya sea que contiene o que coincida, y de manera opcional un texto de error personalizado. Pero ¿qué son las expresiones regulares? Son patrones utilizados para encontrar una determinada combinación de caracteres dentro de una cadena de texto. Vamos a aprender entonces cómo se construyen estas expresiones regulares. Y lo primero que tenemos que saber es que existe una serie de instrucciones que nos ayudan a construir dichos patrones con la sintaxis correcta. Por ejemplo, utilizamos el símbolo del circunflex para iniciar una cadena de caracteres. Utilizamos los corchetes cuadrados con los dígitos numéricos que vamos a utilizar. O podemos utilizar la instrucción diagonal D para indicar que el uso es exclusivamente de dígitos numéricos. Veamos un ejemplo. Colocamos el símbolo del circunflex para iniciar la cadena de caracteres y entre corchete cuadrado indicamos qué dígitos van a ser aceptados en este patrón, que es desde el dígito 0 hasta el dígito 9. Cerramos los corchetes cuadrados y verificamos. Pero antes pongamos atención que en este momento la configuración de expresión regular está en contiene. De acuerdo al patrón podemos utilizar cualquier dígito numérico de 0 a 9. No nos indica cuántos ni en qué orden. Podemos escribir cualquier carácter en el rango que estaba establecido. No nos marca ningún error y nos vamos a dar cuenta que en esta configuración contiene también podemos escribir otro tipo de caracteres sin que nos marque error, lo cual contradice que solamente caracteres numéricos. De acuerdo a la configuración contiene, eso significa que el patrón está determinando que únicamente los dígitos numéricos deben estar contenidos en la expresión que estamos escribiendo, pero no limita al uso de otros caracteres. Sin embargo, si colocamos un dígito no numérico al inicio de la cadena, entonces sí nos marca un error de coincidencia en el patrón. Por otro lado, si utilizamos el mismo patrón, pero con una configuración coincidencias, nos daremos cuenta de lo siguiente. Primero, que no podemos escribir más de un dígito. Observen, solamente está validado para poder escribir un solo dígito numérico, cualquiera de ellos de acuerdo al patrón de 0 a 9, pero solamente uno. De igual forma, de ninguna manera podemos escribir un carácter que no sea numérico. Esta diferencia plantea la siguiente circunstancia, que para controlar mejor el patrón de expresión regular para el uso de caracteres exclusivamente numéricos y algunos símbolos adicionales y convenientes, la configuración de coincidencias es la mejor opción. Ahora, si queremos escribir más de un carácter numérico, vamos a agregarle a la expresión el símbolo más, que es un cuantificador que hace coincidir uno o más de los caracteres numéricos indicados. Vamos a verificarlo. Nos vamos a dar cuenta que ahora en este caso podemos escribir más de un carácter numérico y valida correctamente. Sin embargo, seguimos en la misma disyuntiva de que podemos escribir el número de caracteres numéricos que nosotros queremos sin restricción. Así que si lo que queremos es limitar el número de caracteres específicamente, vamos a modificar el cuantificador. Vamos a utilizar ahora un cuantificador de llave. Nos va a permitir colocar dentro de la llave el número de caracteres específico que queremos que contenga. Vamos a colocar únicamente 5 caracteres. Cerramos la llave y vamos a verificar nuevamente. Si colocamos más de 5 caracteres, inmediatamente nos damos cuenta que no valida. Si colocamos un carácter, si colocamos menos de 5 caracteres,
tampoco valida. Eso quiere decir que está definido específicamente para 5 caracteres. Y si modificamos la expresión utilizando ahora el carácter diagonal D para indicar que son dígitos numéricos en lugar de los corchetes cuadrados, el resultado es el mismo. Si no son 5 caracteres, no valida, y valida para 5 caracteres específicamente. En este momento ya sabemos cómo utilizar las expresiones para colocar caracteres únicamente numéricos, y además podemos limitar el número de caracteres que deseamos escribir. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para integrar algunos símbolos que son útiles para la consideración del número? Por ejemplo, símbolos de más, paréntesis, espacios, guiones, símbolos de moneda, comas, puntos decimales o cualquier otro tipo de carácter no numérico que sea necesario. Por ejemplo, si necesitamos que el patrón contenga un carácter alfanumérico, ya sea una letra del alfabeto o un símbolo cualquiera, si colocamos ese símbolo dentro de los corchetes, en primero no necesitamos separarlo con un espacio ni con ningún otro indicador, porque entonces lo va a reconocer como un símbolo también. Así que sin espacio. Vamos a verificarlo. Observen lo siguiente. Voy a colocar los 5 caracteres numéricos más el símbolo adicional y resulta que no coincide. ¿Por qué? Pues simplemente porque dentro del corchete está indicando que son 5 caracteres y aquí coloqué 6. Eso quiere decir que vamos a utilizar 4 caracteres numéricos y un carácter que no es numérico para completar los 5 caracteres. Puede ser que lo coloque al inicio de la cadena, al final de la cadena, al principio de la cadena o en cualquier posición, siempre y cuando esté contenido en esos 5 caracteres. Sin embargo, en este caso indicamos que solamente sea el carácter de la letra A mayúscula. Si queremos utilizar cualquier otro carácter, tampoco coincide porque estamos utilizando un carácter diferente. Pero si lo que queremos que el carácter sea adicional a la cadena de 5 caracteres numéricos, entonces vamos a colocar ese carácter en la posición que nosotros lo necesitamos, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero fuera de los corchetes cuadrados. Puede ser únicamente el carácter de esta manera o puede ser el carácter encerrado también entre corchetes cuadrados. Lo que va a indicar es que se va a colocar un solo carácter en esa posición y adicionalmente los 5 caracteres numéricos. Vamos a verificarlo. Colocamos los caracteres numéricos y el carácter al final y no coincide el patrón, pero si colocamos el carácter al inicio de la cadena, entonces el patrón es correcto. Ahora, si tenemos la necesidad de colocar caracteres no numéricos al inicio o al final de una cadena de 5 números, entonces tenemos que agrupar dichos caracteres previamente. Y eso lo hacemos de la siguiente manera, agrupando entre paréntesis el número y tipo de carácter que queremos colocar, ya sea al inicio de la cadena de los 5 dígitos o al final, colocando los caracteres de la manera correcta. Vamos a verificarlo. En este ejemplo, los caracteres están colocados al final de la cadena, por lo tanto, no valida. Y si los colocamos al final en el orden correspondiente, valida correctamente. Si tenemos que agrupar series de números con algún carácter intermedio, entonces vamos a crear grupos de los números correspondientes. Por ejemplo, en este caso, vamos a capturar un grupo de solamente 3 dígitos que van del dígito 0 al dígito 3. Después vamos a agrupar únicamente el carácter que deseamos intermedio o un guión medio y posteriormente vamos a agrupar la secuencia de números que siguen del dígito 4 al dígito 9 y se van a capturar 5 de estos. Vamos a verificarlo. Ponemos la secuencia inicial 000 y si colocamos los números únicamente vemos que no coincide con el patrón porque debe de haber un carácter intermedio, en este caso un guión medio. Vamos a colocar el guión medio. El segundo grupo de números deben ser 5, pero tampoco coincide el patrón porque el segundo grupo de números indica que solamente deben ser dígitos del 4 al 9. Vamos a modificar. El patrón valida correctamente. Así que de esta manera, utilizando expresiones regulares, podemos validar cualquier tipo de respuesta en donde se requiera utilizar únicamente caracteres numéricos o también agregarle algún otro carácter que sea necesario para validar correctamente. Si esta información ha sido útil para ti, pues compártela para que más personas puedan mejorar sus habilidades digitales. Y si así lo deseas, suscríbete al canal donde seguiremos compartiendo videos de mucha utilidad. Hasta el próximo video.